Hola estudiantes, ¿cómo están? Bueno, les grabo este video para hacer un repaso de lo visto en la clase 2 y hacer una introducción y una explicación de lo que veremos en la clase 3. Nosotros vamos a trabajar un proceso histórico fundamental para comprender nuestra historia, para comprender nuestro presente, que es el proceso de conquista y de construcción de un orden colonial en América. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver acá? Tienen un breve esquema con los contenidos a trabajar. Causas de la conquista como un proceso, el necesario debate acerca de cómo denominamos a este proceso. Algunos lo denominan descubrimiento, otros encuentro, otros invasión, otros encubrimiento. Es necesario pensar que la historia no debe estar contada desde la visión europea, sino que también debemos tener en cuenta quiénes eran los que habitaban nuestro territorio para poder también darle luz, darle visibilidad a la voz de los que fueron vencidos. Por eso vamos a ver cuáles eran los pueblos originarios que habitaban este territorio. Haremos referencia a algunas características de este proceso, como la violencia, el saqueo, el genocidio, el impacto que generó la conquista en las sociedades originarias, generando una desestructuración total de sus formas de vida. Y hablaremos de América como región que se insertará a partir de este proceso de conquista en la economía mundial. Este proceso de conquista deviene en la construcción de un sistema para garantizar la dominación que se denominó orden colonial. Este sistema, esta reorganización que hace la monarquía española, implicó dimensiones políticas, sociales, económicas y culturales que veremos. Una de sus características fundamentales es la desigualdad de clase, de etnias, de género, y a esto lo debemos pensar como un elemento clave para también entender nuestro presente. Este orden colonial se basó en relaciones que implicaban la superioridad de algunos y la inferioridad de las mayorías. Por último, hablaremos de algunas categorías o conceptos importantes a incorporar como colonialismo, neocolonialismo, metrópoli y colonia, ¿sí? Bueno, vamos a ir avanzando. En primer lugar, lo que nos importa para empezar a hablar de este proceso es qué sucedía en nuestro territorio, quiénes lo habitaban. ¿Podemos hablar de que era un continente totalmente vacío? No, por supuesto que no. Hablamos de que Abya Yala, que era uno de los términos con los cuales los pueblos originarios nombraban a su tierra, se denominaba así, Abya Yala. Ustedes saben que el nombre América fue impuesto en referencia a un marino que fue Américo Vespucio. Entonces es importante que nosotros podamos ir incorporando algunos de estas denominaciones, ¿sí? Para el día de mañana ustedes cuando trabajen como docentes puedan mostrarles a sus estudiantes que también hay distintas formas, distintas nomenclaturas para referirse a esta tierra. Bueno, el texto de Adamovsky, que tienen como bibliografía, habla de la existencia de un mosaico de pueblos. Un mosaico de pueblos en nuestro actual territorio argentino, dice él que estaban débilmente conectados, pero en los cuales podemos reconocer diferentes modos de vida, distintos orígenes, distintos patrones culturales, distintas formas de organización, distintos idiomas y modos de subsistir. Cuando decimos que este territorio no estaba vacío, nos referimos a que usualmente se cree que la historia, entre comillas, comienza con el llamado descubrimiento. Y esto no es así. Ustedes tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, nuestro territorio estaba habitado hace más de 13.000 años. Entonces, desde ese momento que existe presencia humana y lo debemos conocer y destacar para ir tratando de superar esas miradas que hablan de la conquista como el inicio de la historia del territorio nuestro. Si pensamos en un contexto, en una escala mayor, si pensamos en América, encontramos también
múltiples culturas, algunas que se habían desarrollado, que habían constituido imperios, por ejemplo el Inca, el Azteca, eh, y también otras formas de subsistencia. No quiere decir que había pueblos superiores o más avanzados, mejores que otros. Cada pueblo se adaptó a su ambiente, construyó distintas estrategias y herramientas para poder adaptarse, y para poder desarrollar sus modos de vida. Dice Adamovsky que este mosaico de pueblos que encontramos en nuestro territorio está caracterizado por grupos que fueron cazadores y recolectores, que se dedicaron a la pesca, otros que en el noroeste pudieron alcanzar la domesticación de animales, desarrollar la agricultura, tuvieron un desarrollo tecnológico más importante, con mayor complejidad, por ejemplo, desarrollaron la alfarería, el trabajo con metales. Tengamos en cuenta que la zona del noroeste de nuestro país había sido conquistada por los incas, este pueblo que tenía su base en la zona del Perú y que fue avanzando incluso hasta la actual Mendoza. También habla de pueblos de procedencia amazónica como los guaraníes, con una gran cultura, pueblos que se habían destacado y abocado a la horticultura, por ejemplo. Lo importante es que ustedes sepan que existía una gran heterogeneidad, ¿sí? Acá les puse un mapa para que ustedes puedan reconocer esta heterogeneidad y gran diversidad. Esto si pensamos en el contexto americano. Ahora, si nosotros pensamos en el contexto europeo, es decir, hacemos un análisis sincrónico pensando qué pasaba al mismo tiempo en Europa, tenemos que tener en cuenta que ellos estaban viviendo otro contexto. Para entender el porqué de esta conquista, de esta llegada a América, debemos hacer referencia a algunas cuestiones de la sociedad europea en ese momento, de esa sociedad europea en expansión. Esas sociedades europeas conquistadoras habían experimentado, profundos cambios tanto en lo demográfico, en lo agrícola, en lo técnico, en lo comercial, en lo financiero y en lo político. La economía europea en ese momento era una economía fuertemente mercantil, basada en el comercio de metales y de artículos de lujo. En la compra y venta de estos productos se utilizaba el oro y la plata como medio de pago. Tengamos en cuenta que Europa durante el siglo XV había desarrollado un fuerte comercio con la India y con China, de donde se traían especias, sedas, oro, marfil y otros artículos. Y era de vital importancia para la economía de Europa este tipo de comercio. Pero las rutas que utilizaban los europeos habían quedado cerradas por la ocupación de los turcos de una ciudad muy importante que era Constantinopla. Constantinopla era el punto clave para el intercambio comercial con el Oriente. Entonces, ante ese obstáculo, se tratan de buscar nuevas rutas para continuar el comercio con Asia. La expedición que comandó Cristóbal Colón debe ser entendida en este contexto. Entonces, ¿qué causas van a provocar esta expansión europea, como dije recién, económicas, para proseguir con ese comercio a gran escala con el Oriente? También causas políticas, porque estos reinos europeos buscaban para fortalecerse, para competir con sus rivales, también la incorporación de nuevos territorios. Hay causas religiosas, sobre todo la búsqueda de la expansión del cristianismo, y sociales, porque el comercio abría puertas, abría oportunidades para la búsqueda de ganancias, para los comerciantes, para los nobles, para los monarcas, para los grandes mercaderes, y también para sectores más bajos de la sociedad, por ejemplo, española, en el cual muchos soldados, muchos integrantes de estas clases bajas buscaban en esos viajes de exploración la posibilidad de un ascenso social. Es decir, aquellos que no tenían nada se alistaban como soldados
para tratar de acceder o tener la esperanza de acceder a tierras o a ciertos cargos en estas nuevas tierras. Entonces, tengamos en cuenta esto y vamos a seguir avanzando. Bueno, dice Ezequiel Adamovsky que este proceso de expansión y llegada a América representa los primeros pasos del capitalismo como sistema mundial. Ustedes saben que el sistema capitalista se empezó a desarrollar en esta época porque el interés económico va a ser el principio organizador de la vida social. También hablamos de los inicios de la globalización en este contexto. ¿Por qué? Porque la conquista supuso una conexión entre distintas regiones del mundo y empezó a establecer una diferencia entre las regiones, entre aquellas que ocupaban la posición de ser el centro, ¿sí? Esos estados que van a adquirir el rol de dominadores, de aquellos que manejaban los resortes políticos, económicos, y por otro lado las periferias en las cuales se encuentra América, una región conquistada, subordinada, de la cual se van a extraer riquezas que se van a dirigir a esos países, a esos estados centrales. Acá aparece un concepto que es el de acumulación originaria. La acumulación originaria quiere decir que la riqueza extraída de América fue de alguna manera lo que posibilitó el desarrollo de Europa, ¿sí? Esto dejaría a América en una posición subdesarrollada y a Europa en una posición dominante, ¿sí? Después vamos a ver que incluso toda la riqueza extraída de América que llega a esos estados europeos posibilita grandes avances, incluso posteriormente la llamada revolución industrial, ¿sí? Pero bueno, vamos a continuar. 1492, el inicio de la dominación. Sabemos que en esta historia social no nos enfocamos en fechas, en este caso la nombramos como el inicio de un proceso de dominación. Hablamos de distintas etapas de la conquista, primero en la zona de las Antillas y luego se produce la dominación de dos grandes imperios. En México el de los aztecas y en Perú los incas. Y uno se preguntará cómo hicieron los españoles, al ser un grupo muy minoritario, para dominar a estos grandes imperios. Y una de las respuestas que podemos tener es que eran estados, estos imperios, muy jerarquizados. Entonces los españoles les resultó fácil dominarlos descabezándolos, es decir, eliminando a sus jefes, a sus principales jefes. La eliminación de estos jefes hizo que toda esa estructura se desborone porque era sumamente dependiente de esas figuras de poder. Entonces, esa es una de las causas por la rápida caída de estos grandes imperios. En el caso de nuestro territorio tenemos que pensar que desde el Perú van a salir expediciones hacia el sur, hacia lo que hoy es Argentina. Algunas van a ingresar, vamos a ver aquí, por el norte, ¿sí? Y se van a ir fundando ciudades. Una de las más importantes, Santiago del Estero, es una de las más antiguas. Otra corriente viene por el oeste, desde Chile, y fundan ciudades como Mendoza, San Juan y San Luis. Otras van a venir desde el Atlántico, ¿sí? Y van a ir fundando distintas ciudades. Aquí podemos ver siguiendo los ríos interiores, hasta la ciudad de Asunción, por ejemplo. Esas son como las tres corrientes de poblamiento de nuestro territorio. Razones del triunfo español. En primer lugar, la superioridad militar y tecnológica que ellos tenían, el uso de armas de fuego. Por otro lado, el efecto sorpresa y las creencias, ¿sí? Que le jugaron una mala pasada a nuestros pueblos.
porque muchos de ellos pensaban, sobre todo, por ejemplo, los aztecas, que se trataba de la venida de dioses, de algunos de sus dioses. Otra cuestión son las enfermedades, grandes epidemias para los cuales los nativos no tenían defensas. Y como les decía hoy, la existencia de imperios como el Inca o el Azteca con una estructura muy jerarquizada y también conflictos internos dentro de las sociedades originarias. No pensemos que las sociedades originarias eran totalmente armónicas, sino que también dentro de ellas existían tensiones, luchas, alianzas políticas que se rompían. Entonces, eso es otro elemento a considerar. Bueno, la ocupación que va a desarrollar España se hará en nombre de la monarquía hispánica y de la Iglesia. A partir de este momento, América va a ser un territorio de saqueo y de violencia, fuente de oro, de plata, de materias primas y de trabajo forzado. Los reyes españoles lo que hacían era realizar estas ocupaciones y autorizar incursiones mediante las llamadas capitulaciones, que eran contratos donde a los conquistadores se les otorgaban ciertos derechos a la tierra, a cargos, a títulos nobiliarios, y la corona sacaba una tajada de beneficios de eso. Este fue como uno de los mecanismos que se desarrollaron en esta primera etapa, ¿sí? Y recuerden que la violencia, como dice Adamowski en su texto, va a estar desde el inicio y es un factor clave. Ahora bien, nosotros vimos que América estaba poblada por diversas culturas. También vimos el proceso de llegada del europeo, pero tenemos que pensar o debatir cómo se denomina o se ha denominado habitualmente a este proceso. Las efemérides tradicionales, la escuela también contribuyó a construir esto como un descubrimiento. Es decir, se basan en una visión eurocéntrica, ¿sí? Mirándolo desde Europa. Otros hablan de un encuentro entre culturas como si hubiese sido un encuentro pacífico, quizás en los primeros momentos sí, pero después estuvo caracterizado por la violencia. Otros autores hablan de invasión, ¿sí? Una invasión europea al continente, y otros hablan o prefieren utilizar el término encubrimiento, es decir, que durante muchos años se mantuvo oculta la perspectiva de los pueblos originarios, es decir, la perspectiva de los vencidos. Quedan ustedes pensar cuál de estas denominaciones les parece más apropiada para definir a este proceso que estamos viendo. La llegada del español hace que toda esa diversidad de pueblos se borre y que todos sean denominados a partir de ese momento como indios, ¿sí? Este concepto homogeneiza, como les dije recién, borra identidades y ubica al, entre comillas, indio en una posición inferior. Si pensamos en el término indio, incluso en la actualidad, sabemos que tiene una carga simbólica un tanto despectiva, ¿sí? Que implica desprecio. Entonces, esta es otra cuestión a tener en cuenta. Ojo con los términos que utilizamos. Puedo usar el término indio para referirme a esa etapa porque me estoy ubicando en ese contexto en el cual se usaba, pero hoy, en la actualidad, debo priorizar otros términos para referirme y puedo utilizar, o el más apropiado sería hablar de pueblos originarios y no de indios, porque sabemos que tiene esta carga simbólica, ¿sí? que debemos ir superando. Pensemos en el impacto de la conquista en estos pueblos. En primer lugar, hablamos de violencia. Otros conceptos que podemos utilizar son el de genocidio y etnocidio. Cuando hablamos de genocidio, nos referimos a la eliminación, al aniquilamiento, a la matanza de grandes poblaciones por cuestiones que tienen que ver con su identidad, con su cultura. Lo mismo que etnocidio. Cuando hablamos de etnocidio nos referimos a esta cuestión de borrar e invisibilizar una cultura. También podemos referirnos a la desestructuración de todo el mundo indígena.
Cuando hablamos de desestructuración, hablamos de una ruptura de todas sus relaciones políticas, económicas, sus construcciones culturales, simbólicas, sus cosmovisiones, todo eso se rompió, se desestructuró. Por eso utilizamos ese término. Tengamos en cuenta algo, los pueblos originarios no construyamos una mirada desde la ingenuidad, ¿sí? O solamente desde la derrota. Muchos de estos pueblos se resistieron, manifestaron resistencias ante el invasor. Y es importante que las podamos rescatar y también sacar a la luz. En el texto de Adamovsky se hace mención a pueblos de nuestro territorio que se defendieron y que lucharon y que resistieron, ¿sí? Así que es importante que también podamos valorar esto. Bueno, vamos a continuar. Algunos de estos principales impactos: la extracción de riquezas, la extracción de riquezas en tanto metales preciosos, trabajo forzado, tributos, fueron algunos de los principales impactos. Se destaca en esto las minas de Potosí. El Cerro de Potosí, ubicado en la actual Bolivia, fue el centro minero de plata más importante del mundo en su momento y fue totalmente expoliado, ¿sí? Para la extracción de las riquezas de América era necesario mano de obra, entonces el trabajo forzado se impone a los pueblos originarios desde distintas modalidades: la encomienda, la mita, el yanaconazgo. Vamos a explicar brevemente de qué se trataba cada uno. Con respecto a la encomienda, lo que podemos decir es que este sistema lo que hacía era poner bajo el control de un español a un grupo de nativos a los cuales se les cobraba un tributo, por ejemplo en trabajo, y a cambio debía darles protección e instruirlos en la fe católica. Sin embargo, la encomienda terminó siendo un sistema muy brutal de casi esclavitud y de sobreexplotación de los originarios. Había dos tipos de encomiendas: algunas eran las mitallas, en las cuales el trabajo se hacía por turnos, y otros era el llamado yanaconazgo, que eran grupos o familias desarraigadas que pasaban a estar también bajo el control de un encomendero al cual le debían servicios personales. Otros españoles no llegaron a tener a su cargo una encomienda, entonces lo que hacían era llevar a cabo las llamadas malocas. Directamente capturaban indios, eran una especie de cacerías humanas, dice Adamovsky, para explotarlos también. Entonces pensemos la importancia o la articulación que existe entonces entre la extracción de riquezas, sobre todo los metales preciosos, y la necesidad de mano de obra que va a ser forzada, que no va a ser mano de obra libre. Algo que también podemos destacar es el tema de, ya hablando de lo social, como dijimos antes, que la desigualdad va a ser un elemento clave en este proceso. Una desigualdad basada en argumentos étnicos, es decir, en los rasgos, en el color de piel, que va a diferenciar en esta sociedad a grupos superiores, que van a ser los españoles, e inferiores, ¿sí? En donde encontramos a los nativos. Pero en esta desigualdad se va a reforzar una cuestión que es la cuestión de género. Las mujeres van a ser también parte del botín colonial, es decir, van a ser un grupo profundamente subordinado. Ustedes van a poder leer en el texto de Adamovsky la descripción que hace de las formas de violencia hacia las mujeres y haciendo alusión a ese lugar de opresión que ocupaban, ¿sí? La conquista produce una ruptura total en lo social. Pensemos que los pueblos originarios, muchos de ellos, se basaban en la reciprocidad, ¿sí? Dentro de su grupo social. Con la llegada del europeo eso se rompe, esos lazos de reciprocidad. Se impone el individualismo, se impone la opresión, se impone el ejercicio del poder. Es una cuestión importante que tengamos en cuenta.
Otro punto a destacar es la imposición cultural y religiosa, ¿sí? En nombre de la Iglesia Católica, imposición de valores, de símbolos, de creencias cristianas y el avasallamiento total de las cosmovisiones, es decir, de la forma de entender el mundo de los nativos. Algunos conceptos importantes que tenemos que incorporar. Colonialismo, ¿sí? Lo que estamos viendo es la construcción y la aplicación de esta mirada colonial. ¿Sí? Hablamos de una dominación política, económica y cultural de un territorio sobre otro, en el cual se establecen relaciones de desigualdad con el territorio colonial y con sus habitantes. Es lo que estamos viendo ahora. Cuando hablamos de neocolonialismo, nos referimos a las formas de dominación, ¿sí? De dependencia, ya sea política, económica o cultural, que existen en la actualidad. ¿Sí? Y eso también tenemos que reflexionar. ¿Qué relaciones de dependencia tiene hoy, por ejemplo, nuestro país con otras potencias mundiales? Por otro lado, otros términos a ir incorporando. Metrópoli y colonia. Colonia es el territorio, la región dominada, y la metrópoli es el centro donde se toman las decisiones que afectan la vida de estos. Metrópoli sería España, por ejemplo, y colonia las regiones americanas. Bueno, vamos a ir avanzando entonces con lo que vamos a ver ya en la clase número, ya es la clase número 4. Hablamos de la construcción de un orden colonial. Nos referimos a esto cuando hablamos de esta reorganización de todo el espacio conquistado que va a hacer España para explotarla en su beneficio. Y este orden colonial, este sistema basado en la violencia, se va a hacer en función de los intereses del invasor, donde una minoría va a someter a una mayoría. Y este orden colonial se va a desarrollar teniendo en cuenta las dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales, y durante mucho tiempo va a considerarse como un orden natural, ¿sí? Un orden que termina siendo aceptado de alguna manera, pero que también van a existir muchas resistencias, muchas tensiones en contra del mismo. Vamos a ir viendo algunas de sus características. Bueno, en primer lugar hablamos de un nuevo orden político, leyes e instituciones impuestas por los reyes de España para organizar este territorio. ¿Sí? Se va a instaurar una nueva organización administrativa y territorial, con una serie de instituciones, como les decía recién, en España y en América. Eso lo van a poder ver en la clase con más detalle. También la reorganización territorial implicaba la creación de distintos virreinatos. En un primer momento eran dos, el de Nueva España y el del Perú. ¿Qué impactos tuvo esta reorganización territorial y política? Primero, que borró de alguna manera los modos de organización indígena y significó la pérdida de su autonomía política. El objetivo de este sistema político y administrativo era crear un dispositivo para gestionar y asegurar la extracción de la riqueza, ¿sí? Imponer un nuevo orden político que se basaba en la supremacía del rey, que gobernaba por derecho divino. Esta es otra cuestión que debemos tener en cuenta. Este sistema político y administrativo lo que hacía era tratar de controlar el trabajo indígena, cobrar impuestos, asegurar la defensa frente a otras naciones europeas, asegurar todo ese flujo de metales preciosos hacia España. Tenía ese objetivo. Algunas de las instituciones que podemos destacar, porque más adelante les vamos a trabajar, son los cabildos. Los cabildos eran instituciones municipales de las ciudades. Pero ¿quiénes podían participar en esos cabildos? ¿Quiénes podían elegir ser elegidos y estar representados? Solamente los que eran considerados vecinos. Para ser considerado vecino en esta época había que tener pureza de sangre, se le denominaba, tener poder económico, tener propiedad. Muchos eran comerciantes, dueños de minas, dueños de tierras, ¿sí? Entonces,
accedía a la participación en el cabildo solamente la clase alta, ¿sí? El sector dominante de la sociedad, no todos los integrantes de la sociedad, solo un sector minoritario. Es decir, que no era una institución democrática ni popular. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y también lo van a encontrar en el texto de Adamovsky. Si pensamos en las cuestiones sociales, debemos hablar y hacer referencia a la estructuración de una sociedad que va a ser la sociedad colonial, jerárquica, estamental, patriarcal y católica, que aseguraba los lugares de mayor privilegio y poder a los españoles. Vamos a ver algunas de sus características. En un primer momento coexistían básicamente tres grupos sociales: los blancos, españoles, los llamados indios, los nativos, y también los esclavos. Vamos a ver que debido a la gran mortandad de pueblos originarios y ante la escasez de mano de obra, España tuvo que recurrir a el tráfico de esclavos, es decir, a traer esclavos a nuestro continente. Entonces, podemos percibir estos tres grupos: blancos, indígenas y esclavos. Pero estos grupos, si bien se trató de mantenerlos delimitados, comenzaron a mestizarse, ¿sí? Se comenzaron a mestizar, se comenzaron a mezclar. Y esto dio origen a las llamadas castas, ¿sí? Estas mezclas, ya sean mulatos, zambos, mestizos, etcétera, conformaron o vinieron a complejizar el mundo social, a complejizar esa estructura y esa sociedad. Entonces, se va a empezar a constituir un sistema en el cual va a existir una jerarquía social. Y los criterios de esta jerarquía van a ser el color de piel, por ejemplo. Se exigía la pureza de sangre para acceder a determinados beneficios por ser blanco, y aquel que no tenía, entre comillas, sangre limpia, formaba una casta: negros, indios, zambos, mulatos, mestizos, como les dije recién. Este sistema es un sistema de segregación que se manifestaba desde lo legal hasta lo informal, hasta en la vida cotidiana. Por ejemplo, las personas que formaban parte de las castas, que no tenían, entre comillas, sangre limpia, no podían ocupar cargos políticos, ni militares, ni cargos religiosos, no podían portar armas, no podían educarse con los blancos, ¿sí? No podían vestir igual que ellos. Sí tenían derecho a presentarse a la justicia, pero tengamos en cuenta esto: del color de piel, del poder económico y del género van a depender los derechos y obligaciones de cada persona. Esto lleva a la creencia de que la sangre, entre comillas, pura daba superioridad. Entonces, muchas oportunidades laborales y económicas van a depender de ello. Quienes estaban más bajo en la escala social van a estar más desfavorecidos, incluso económicamente. En teoría, la casta, imaginemos como una pirámide, la casta, el lugar que uno ocupaba en la sociedad, era permanente. Sin embargo, dice Adamovsky en su texto, es que hubo movilidad. Es decir, según la capacidad económica de cada uno, o en el caso de ser mestizo, uno podía disimular un poco su origen y hacerse pasar por blanco. Para eso necesitaba el consenso y la aceptación de otros vecinos para poder ser aceptado en otro rango superior. Pero tengamos en cuenta que muchas veces ese certificado de limpieza de sangre se podía comprar. Entonces vemos cómo se van solapando, mezclando la cuestión del color de piel, pero también el poder económico. Adamovsky dice que esta sociedad se caracteriza por ser una pigmentocracia, donde el color de piel y el poder económico en algunos casos va a definir quién es quién, ¿sí? Qué lugar va a ocupar en la sociedad. Pensemos que esto está sumamente cargado de prejuicios, ¿sí? No existe una sociedad que se considere a sí misma como un nosotros en la cual todos forman parte. No, acá hay una segregación, acá hay desigualdad, diferencias muy marcadas.
Y eso, esta cuestión del color de piel, de la incidencia de lo étnico, en las posibilidades, la existencia de estos estereotipos y prejuicios persisten hasta hoy, ¿sí? Entonces es algo que tenemos que revisar porque el racismo es una cuestión muy marcada en nuestra sociedad y tenemos que saber que tiene un origen, ¿sí? En nuestro territorio, que viene de este contexto, de esta sociedad colonial. Bueno, acá vamos a ver alguna imagen de las llamadas mezclas eh, que caracterizaban esta sociedad colonial. Otro punto que podemos tener en cuenta es un grupo especial que son los blancos que nacieron en América, hijos de españoles que nacieron acá, que son los llamados criollos. Los criollos tenían ciertos privilegios, pero por ejemplo no podían participar o no podían acceder a altos cargos políticos. Sí podían participar de los cabildos. Esta cuestión de estar fuera de ciertos cargos de poder, más adelante vamos a ver que va a tener incidencia incluso en la Revolución de Mayo. Por otro lado, en el caso de otros grupos como los negros o los mulatos, los esclavos tenían una vida durísima. A los esclavos se les imponían los apellidos de sus amos, recibían castigos corporales. Peor la pasaban las mujeres, por supuesto, muchas veces eran violadas por sus amos. Y los esclavos debían, en el caso de poder tener un sustento económico, podían comprar su libertad. ¿Sí? El esclavo pensemos que era considerado como una cosa, como una propiedad de su amo. En Buenos Aires, por ejemplo, ocuparon un lugar central. ¿Sí? El 30% de la población de Buenos Aires era de origen africano y muchos eran esclavos, se dedicaban al servicio doméstico, muchos eran peones, actividades urbanas, pero también actividades rurales y tenían una fuerte identidad. Por su parte, la clase social principal, como decíamos hoy, eran los blancos, muchos comerciantes, terratenientes, funcionarios. Sin embargo, había también algunos blancos más pobres, ¿sí? En los cuales algunos, por esa condición de pobre, bajaban de la escala social. Así que tengamos en cuenta esto, que dentro de los blancos también había algunas diferencias, sobre todo en términos económicos. En el orden colonial se fue estableciendo esta diferenciación, incluso Adamowski dice que se llegó a hablar de gente decente, que eran los blancos, y el resto era la llamada plebe. Por supuesto que dentro de esta sociedad van a existir tensiones, ¿sí? Van a existir rebeliones, incluso los pueblos originarios, van a ver ustedes que dice el texto que organizaban malones, rebeliones, también algunos sectores mestizos y criollos organizaron rebeliones, es decir, que no va a ser una sociedad armónica y pacífica, es una sociedad cargada de conflictos. Bueno, vamos a avanzar hacia la cuestión económica. La economía colonial, como dijimos, se va a basar en la minería, en el trabajo forzado y en los tributos que debían los pueblos originarios sobre todo. Si pensamos en la región de lo que hoy es nuestro país, tuvo gran importancia el llamado Cerro de Potosí, como dijimos recién. Era el centro minero principal y se ubicaba en lo que hoy es Bolivia. Pero la economía de nuestro territorio giraba alrededor de Potosí. Cada región se fue especializando en determinados productos que se enviaban a esa ciudad, que era una ciudad muy grande, muy poblada y que tenía muchísimas necesidades. Entonces, por ejemplo, desde Paraguay se comercializaba yerba mate, desde Salta se comercializaban lana, mulas, tejidos, también desde Tucumán, azúcar, desde lo que es Cuyo, Mendoza hoy en día, San Juan, vinos. Entonces, cada zona se fue especializando para abastecer a esta zona minera. Pensemos que entonces que el centro en torno al cual va a girar la economía va a ser Potosí. En el caso de Buenos Aires, de zonas del litoral como Entre Ríos y Santa Fe, lo que se va a desarrollar con mayor peso son las llamadas vaquerías, que era la caza de ganado, cimarrón.
y el producto que se obtenía principalmente era el cuero y el cebo que se exportaba. Esa va a ser como la especialización económica de esta área. Adamowski dice que las unidades de producción variaban desde las haciendas, que eran grandes extensiones de tierra, sobre todo en el norte, y acá en el litoral sobre todo se establecían estancias. Las mujeres tenían un rol importante en la economía colonial como mano de obra, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Había formas de trabajo no libre, como hablamos hace un rato de la esclavitud. Después fue surgiendo un trabajo asalariado de a poco, por ejemplo, algunos campesinos e indígenas que se empleaban a cambio de un salario, que era muy pobre, por supuesto. Y había gente sin ocupación fija, que eran los llamados gauchos. Esta gente sin ocupación fija fue forzada a trabajar. Así que ese es otro punto que podemos tener en cuenta si pensamos en los trabajadores de la época. Como dijimos hace un rato, la catástrofe demográfica, la sobreexplotación, las enfermedades, la violencia, llevó a que la población originaria vaya disminuyendo drásticamente. Entonces, ante la falta de mano de obra, como dijimos, España recurre a los esclavos, al tráfico de esclavos que provenían desde África, eran capturados allí y llegan a este territorio. Y algo que caracteriza a la vida de estos sectores es la deshumanización, como dijimos hoy. Eran un objeto de compra-venta los esclavos y la mayoría morían en los viajes, o sea, estaban totalmente sometidos. Como dice ahí, muchos se dedicaron a tareas domésticas, artesanales, como peones, pero sus condiciones de vida eran muy duras. Pasemos a otra cuestión vinculada a la economía, que es el tema del comercio, de las redes de comercio. Para asegurar que esos metales preciosos, esas riquezas que se extraían de nuestro territorio lleguen a España, se instauró el llamado monopolio comercial. Es decir, que solamente América podía comerciar con España, no con otra potencia, no con otro estado. Para eso se habían habilitado algunos puertos en España y otros puertos en América. ¿Sí? Esos eran los únicos puntos de conexión, digamos. En el caso de nuestro territorio tenemos que pensar de que, por ejemplo, productos que salían de España llegaban hasta lo que hoy es Panamá, de allí se dirigían hacia el Perú, hacia Lima, y de allí recién llegaban, por ejemplo, a Buenos Aires. Fíjense todo el recorrido que debían hacer esos productos. Y por supuesto se iban encareciendo. Ahora bien, muchos comerciantes de Buenos Aires, fíjense dónde está Buenos Aires, que tiene el puerto y tiene una ventana hacia el Atlántico, para de alguna manera evadir estos controles, estas rutas comerciales, lo que hicieron fue empezar a desarrollar el contrabando. Y el contrabando, desarrollado por estos comerciantes porteños, fue ubicando a Buenos Aires en una posición particular y va a ser una de las ciudades que se van a caracterizar o van a ser un punto de tráfico ilegal del comercio de la época, ¿sí? Esa fue una forma de evadir este monopolio, que por supuesto perjudicaba a las colonias. Este es otro punto a tener en cuenta que también nos va a servir más adelante para entender las causas de, por ejemplo, la Revolución de Mayo. Último punto, lo religioso, la Iglesia y su rol. La Iglesia, a través de su discurso, dice aquí que legitimó el sometimiento de los nativos, ¿sí? A través de la evangelización. Pensemos, ¿no?, que los que gobernaban eran reyes que se denominaban católicos. Entonces, esa evangelización, el considerar a los originarios como niños, considerarlos como infieles porque desconocían a la religión católica, y considerarlos inferiores, hizo que se imponga una nueva creencia, ¿no?, a través de la evangelización. Y eso garantizó el sometimiento. A muchos de estos originarios se los ubicaba en las llamadas reducciones, que eran espacios a cargo de órdenes religiosas.
como por ejemplo los jesuitas. Vamos a ver. Esta imposición de una nueva creencia implicó un proceso de aculturación, se denomina, es decir, de un borramiento de la cultura de los originarios. Se borraron sus cosmovisiones, sus creencias, sus idiomas, sus ideas, sus sentidos de autonomía, sus criterios morales, para imponer los criterios cristianos. Por ejemplo, dice allí que se caracterizó por la imposición de la monogamia en pueblos que eran poligámicos, o la insistencia en la virginidad de las mujeres. Incluso dice el texto que había pueblos que aceptaban o que era algo común la homosexualidad, y que con la imposición de estos nuevos criterios religiosos eso también se borró. Por último, un factor económico importante que la Iglesia lleva adelante, que se consolida como actor económico. Y podemos mencionar el caso de los jesuitas, que los jesuitas en la actual Misiones, dice Adamovsky, que desarrollaron un imperio dentro de un imperio, una gran organización económica en la cual los pueblos originarios trabajaban para la comunidad, pero también para sí mismos, y esto implicó un gran crecimiento de la economía de esa región, ¿sí? Por eso habla de la construcción de un imperio por su potencia económica dentro de otro imperio, que era este imperio español que se había establecido. Por último, otro factor importante para hablar de la iglesia es la educación, que estuvo a cargo de la iglesia, ya sea desarrollada en colegios, conventos, parroquias e incluso en universidades como la Universidad de Córdoba. Bueno, se hizo un poco extenso, pero quiero que tengan un pantallazo aquellos que no van a ir a clases esta semana. Así que bueno, espero que les sirva para entender el texto de Adamovsky, el contenido de clase. En plataforma van a encontrar de un modo más acotado el texto también, algunos puntos centrales de cada dimensión que vamos a ver. Así que bueno, les mando un beso y cualquier duda que tengan me escriben.